toca el turno al doctor Horacio Soto Ortiz. Me es muy grato presentarles al doctor Horacio Soto Ortiz y nos va a impartir la conferencia titulada Multiplicadores digitales completamente ópticos, utilizando amplificadores ópticos de semiconductor. Bueno, ¿quién mejor que el doctor Ortiz, Soto Ortiz, que conoce su trayectoria para que se presente y nos diga qué trabajos ha hecho académicamente? Muchas gracias. No sé si me escuchan o con el micrófono le doy. Sí me escuchan, yo creo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación a este segundo coloquio. Como ya dijeron, mi nombre es Horacio Soto Ortiz. Perdón, doctor, es que para propósitos de grabación sí va a ser necesario el micrófono, por lo que me están indicando. Ok, bueno, entonces lo hacemos con el micrófono. Sí, les decía, yo de base soy ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Metropolitana en la Ciudad de México. Posteriormente hice una maestría en el CICES en instrumentación electrónica y de ahí cambié un poco de giro hacia lo que es la optoelectrónica, y en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París hice una maestría y un doctorado justamente en optoelectrónica. En mi trayectoria profesional, pues al principio trabajé como ingeniero de diseño construyendo aparatos médicos en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, y posteriormente ejercí la instrumentación electrónica en compañías como Syntena Electrónica y Augenbecken, donde realizaba dispositivos electrónicos para controlar las plantas a las subestaciones de energía eléctrica de la CFE. Y bueno, ya en Francia también trabajé en la Escuela Superior Nacional de Telecomunicaciones haciendo investigación, y me reintegré en 1996 al CICES, donde soy investigador de tiempo completo titular, y actualmente pues soy nivel SNI 2 del Sistema Nacional, ¿no? Bueno, entonces hay una gran multitud de esquemitas y todo que les quiero presentar. No sé si van a alcanzar a ver hacia allá atrás por la intensidad del cañón. Si se pueden hacer más para adelante, muy bien. Si pueden ver, perfecto, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, el plan de la exposición que les quiero proponer consta primeramente de la motivación, porque tratamos de hacer esos multiplicadores fotónicos, algunos antecedentes y llegar al estado del arte de los multiplicadores fotónicos. Después hablaré un poco de la mezcla de 4 ondas para poder entonces presentarles el esquema que proponemos nosotros para hacer esta multiplicación digital en el dominio completamente óptico. Por supuesto que les presentaré algunos resultados que tenemos, el trabajo a futuro, y obviamente trataré de darles mis conclusiones. Bueno, la motivación, pues todos los que trabajamos aquí, creo que una gran parte, y si no están compenetrados, todo el mundo sabe que un gran sueño de la fotónica y de la optoelectrónica es poder llegar a hacer algún día una computadora digital completamente óptica, ¿no? En ese sentido, es necesario tener funciones importantes, claves para este cómputo óptico, como es la multiplicación digital completamente óptica, ¿no? Y la motivación primordial de nuestro trabajo es poder abonar en este sentido para poder llegar algún día a implementar computadoras ópticas digitales, hacer procesamientos ópticos en paralelo, instrumentar procesadores ópticos dedicados, y que en particular yo trabajo en un grupo de comunicaciones ópticas, y ahí hay un gran problema que es el gran cuello de botella que se están formando en los nodos de intercomunicación de los sistemas de comunicaciones fotónicas, a donde arriban una gran cantidad de fibras, cada una llevando muchísimos canales de información y con una tasa de bit cada vez mayor. Entonces el tiempo de procesamiento de electrónica ya no es suficiente y hay que pensar en hacer procesadores ópticos digitales, y la multiplicación pues es clave para poder desarrollar. Bueno, esa es la motivación. Entonces pasaremos a los antecedentes y trataremos de llegar al estado del arte de esto. La multiplicación óptica se empieza a desarrollar fuertemente durante la Guerra Fría, por ahí de los 80s. La principal, digamos, motivación en aquel entonces era poder dirigir los misiles para derribar aviones ultrasónicos. Entonces había que hacer el cómputo muy rápido, y de ahí nacen muchas operaciones completamente ópticas. Más o menos podemos identificar 2 tipos de hacer la multiplicación: por mapas de interconexión y por algoritmos, y los dispositivos que utilizan el algoritmo de la convolución. Los mapas de interconexión es algo así como una tabla o un vector de apuntador donde se encuentra el resultado, y el algoritmo de la convolución pues calcula propiamente la multiplicación. En cuanto a los dispositivos que trabajan con mapas de interconexión, se han realizado en esquemas completamente ópticos, y su implementación de manera general es a través de aritmética modular, y el resultado no es una palabra digital como conocemos, sino
se hace en una codificación espacial o una codificación de intensidad. En cuanto a los algoritmos, a los dispositivos que están basados en los algoritmos de la convolución, hay dos esquemas que se han demostrado, tanto híbrido como completamente ópticos. Híbrido me refiero que parte del procesamiento se hace a nivel electrónico y parte del procesamiento se hace en el dominio óptico. En cuanto a los esquemas híbridos, su implementación general, la más común, es utilizando matrices de moduladores ópticos y el resultado tampoco se da en una palabra digital, sino también en codificación espacial y codificación de intensidad. Los dispositivos que utilizan el algoritmo de la convolución, pero que tienen o que presentan esquemas completamente ópticos, generalmente, que son los más modernos, se hacen con amplificadores ópticos de semiconductor, que para muchos son los transistores de la optoelectrónica, y el resultado sí se da en una palabra binaria, evidentemente que en este caso, compuesta de señales ópticas. Bueno, no me voy a detener mucho en explicar la multiplicación con patrones de interconexión, pero bueno, digamos, son esquemas que se desarrollaron por ahí de 1987, y el chiste es de que la multiplicación se da, en este caso, por ejemplo, en el trabajo de Habibi y Collins, la dan, digamos, con una codificación espacial. Digamos que se forma un mapa de interconexión. Aquí, utilizando en este caso una válvula de luz de cristal líquido que hizo la compañía Hughes en aquel entonces, y que nos dice la posición en donde va a salir el haz después de que es reflejado, cuando queremos multiplicar por 1, por 2 o por 3. Dependiendo por qué número queremos multiplicar, entonces este mapa de interconexión va a cambiar. De tal suerte, cuando metemos un haz por aquí, ¿verdad?, en una posición espacial, que es la correspondiente en este caso al valor 2, si quisiera yo multiplicar 1, porque aquí puse la matriz de interconexión del 1 por 2, pues tendría que meter el haz por aquí. Si yo quisiera multiplicar 1 por 4, tendría que entrar el haz por acá. Entonces, bueno, el chiste es de que por varios procesos ópticos que no quiero explicar para no perder tiempo, el haz al final sale y llega a una cierta posición, ¿verdad?, que me da el resultado. Si me sale aquí es de que la multiplicación de 2 por 1 fue 2. Si hubiera querido multiplicar por 3, hubiera tenido que cambiar este patrón, digamos, por este, y el resultado me hubiera salido en la posición correspondiente al 6. ¿De acuerdo? Entonces son este tipo de multiplicadores viejos, totalmente ópticos, que son muy grandes, muy estorbosos, que tienen muchos componentes ópticos difíciles de implementar. Bien. Los más interesantes son los dispositivos que están basados en el algoritmo de la convolución. Como sabemos, ¿verdad?, el producto H de dos números A y B de L dígitos, expresados en la base S, nosotros trabajamos generalmente en base 10, pero nuestras computadoras trabajan en base 2, ¿verdad? Pero para cualquier base S, este producto puede ser representado como la doble suma del producto de los dígitos que componen al número A y B, multiplicado por la base elevada a la J más K, ¿no? Para que entendamos de qué se trata este algoritmo de la convolución, aquí les hago una representación, digamos, caricatural de lo que hace esta fórmula, ¿no? En este ejemplo, estamos multiplicando dos números binarios de 4 bits. El número A, que tiene los bits A3, A2, A1, A0, y el número B, que tiene los bits correspondientes. El de arriba sería el multiplicando y el de abajo el multiplicador. Entonces, lo que hacemos es poner en espejo el multiplicador, en este caso el número B, y entonces empezamos a barrer, por eso se llama el algoritmo de la convolución. Barremos una posición y entonces tenemos en coincidencia A0 y B0, y aquí tenemos el producto, ¿verdad?, que me va a generar esta suma. Mira, si ven aquí la fórmula de la convolución, aquí me queda para base 2, para cada I tengo que hacer esta sumatoria. Entonces esta sumatoria la puedo denominar HI, para cada I hay que hacer esta suma de este producto, ¿no? Entonces es el primer recorrido, mi H0 sería entonces A0 por B0, que no sé si se alcanza a ver, pero lo pongo acá. Después vuelvo a recorrer, y entonces ahora tengo en coincidencia A1 y B0, tengo este producto que le tengo que sumar A0 por B1 y lo voy poniendo aquí. Y así voy recorriendo y entonces voy generando mis H's,
En este caso, que tengo dos números de 4 bits, voy a generar 7 H's del A0 al A6. ¿Ok? Entonces aquí ya los tengo todos. Y el resultado, ¿verdad? Pues va a ser la multiplicación de cada uno de estos H's por su base elevado al índice correspondiente. H0 multiplicado por 2 a la 0, más H1 multiplicado por 2 a la 1, etcétera, ¿no? Entonces, este es el resultado de la multiplicación utilizando el algoritmo de la convolución, que ustedes se dan cuenta es el algoritmo que nosotros utilizamos para multiplicar. Cuando la maestra nos decía, tenemos arriba y abajo dos números que vamos a multiplicar, el primero lo multiplicamos y lo alineamos con el último número. Después el que sigue, el resultado lo ponemos abajito. Lo que estamos haciendo es recorrer y después hacemos la suma, que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, utilizando este algoritmo, por ahí de 1995, por ejemplo, este nombre que me cuesta mucho trabajo, Bandiopadhyay, o algo así, perdón si está por aquí el autor, propone una multiplicación digital híbrida. En este caso, él mete aquí 4 fuentes de luz, porque va a ser una multiplicación de una palabra de 4 bits por otra de 4 bits. Entonces, cada fuente de luz representa un bit. Si está apagado, pues es 0. Si está prendida la fuente, pues es 1. ¿Ok? Y estas fuentes de luz las proyectan sobre una matriz de moduladores. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta columna la palabra B0, B1, la palabra que tiene los dígitos B0, B1, B2 y B3, que representan al multiplicador por el cual vamos a multiplicar este multiplicando. ¿Cómo sucede esto? Bueno, estos aquí localmente son moduladores. Si el modulador permite el paso de luz, diríamos que B0 está encendido, está en 1, y si el modulador no permite el paso de la luz, diríamos que B0 está en 0, ¿no? De esta manera, les decía que estas fuentes de luz se proyectan sobre esta matriz. Después de que tengo esta palabra aquí la replico, pero un renglón arriba, y después la misma palabra un renglón arriba, y después la misma palabra un renglón arriba. Y estas fuentes de luz las proyecto sobre toda esta matriz de moduladores. Así, por ejemplo, cuando tenemos la proyección de A0 sobre B0, me llega acá el producto. Es el producto porque vean ustedes que si es 0, entonces pues no hay luz, es como si hubiera multiplicado 0 por algo. Si este está apagado y no deja pasar la luz, también me daría 0. Y en el único caso en que me daría 1 es cuando este está prendido y este deja pasar la luz, ¿no? En ese sentido, aquí tengo el resultado del producto A0 por B0. Después, digamos, en el siguiente renglón, yo tendría A0 por B1, que lo tendría aquí, y A1 por B1, que lo tendría acá. Y como ustedes podrán darse cuenta, con los ejemplos que le puse pasado, aquí se van formando los productos que al sumarlos nos van a formar nuestros H's correspondientes. Entonces, esto de aquí tiene una matriz de fotodetectores que es metida a una computadora que toma su señal eléctrica, calcula los H's correspondientes y después los multiplica por la base elevada al subíndice que corresponde y obtiene el resultado. Es una multiplicación híbrida porque parte del procesamiento se hace en el dominio óptico y parte se hace en el dominio electrónico. Ya más recientemente, en el 2007, Kammerman, que ya tiene un nombre más decente, vuelve a hacer el mismo experimento, pero con la diferencia de que ahora tiene una óptica que todos los productos los enfoca sobre un vector de detectores, de fotodetectores. Entonces, en cada fotodetector tenemos ya la suma de los productos, digamos, codificado en potencia, y lo único que hace es meter estos H's que ya están calculados directamente a la computadora para que los multiplique por los 2 al exponente que corresponda y después haga la suma completa, ¿no? Igualmente es una multiplicación digital híbrida. Pero bueno, nosotros estamos interesados en hacer algo completamente óptico y en este sentido es interesante ver cómo hacemos, no solamente hacer todo en el dominio óptico, sino que la palabra de salida también sea una palabra digital, en este caso fotónica, ¿no? Y es interesante que recordemos cómo representamos esas palabras digitales. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la multiplicación de dos bits, de dos números binarios de 2 bits
el multiplicador A, que tiene 2 bits, y el multiplicando, que también tiene 2 bits. Y como ya vimos, bueno, utilizamos el algoritmo de la convolución para calcular los H's, ¿no? Ok, entonces este sería el resultado, pero la representación digital del resultado se hace de la manera siguiente, ¿no? Esto de aquí, que representaría el bit menos significativo, ¿verdad?, entraría directamente acá, y el resultado del producto es, o debe ser, el bit menos significativo de nuestra palabra de salida. Después, aquí, tenemos la suma de dos productos, pero aquí estoy aclarando, no sé si alcanzan a ver, porque hasta ahora había puesto ese símbolo de más, pero este símbolo de más significa que realmente es una suma digital. ¿Qué significa esto? Que yo cuando tengo 0, 0, pues me va a dar 0, o 0, 1, y 1, 0 me va a dar 1. Pero cuando yo tengo 1 y 1, el resultado debe ser 0, y por otro lado me debe salir un acarreo de 1, ¿de acuerdo? Entonces esto es una suma digital que eventualmente me produce un acarreo, y ese acarreo se debe de sumar digitalmente con este otro coeficiente H2, que me va a dar nacimiento a mi tercer bit más significativo. Y el acarreo de esta suma será el último bit de salida, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes se fijan aquí, para poder entonces sintetizar esta palabra de salida que tengo aquí, necesito 1, 2, 3, 4 productos, que en digital se forman con 4 puertas lógicas AND, ¿de acuerdo? En binario, pues estos números solamente pueden tomar el valor de 0 u 1, y haciendo la operación AND hago este producto. Entonces necesito 4 puertas lógicas AND para hacer este producto, y estos son medios sumadores, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer la representación correcta de la manera en que la hacen nuestras computadoras electrónicas de una multiplicación de dos palabras binarias de 2 bits, necesito 4 puertas lógicas AND y 2 sumadores. Gegen, en 2010, entonces propone hacer el multiplicador utilizando la arquitectura tradicional que utilizan nuestros microprocesadores, donde tenemos nuestras 4 puertas lógicas y nuestros 2 sumadores que nos sintetizan nuestra palabra de salida, compuesta de nuestros bits C0, C1 y C3, ¿de acuerdo? Y él lo que hace es que entonces ópticamente encuentra una forma de implementar cada una de estas funciones, ¿no? No voy a tener tampoco mucho en explicar esto por motivos de tiempo, pero él utiliza un interferómetro de Sagnac no asimétrico, utilizando un elemento no lineal que es un amplificador óptico de semiconductor. Aquí vemos que en su interferómetro tiene 2 puertos de entrada, el A y B, y 2 puertos de salida, y todo esto puede representar como un bloque que por razones históricas se llama TOAD, donde hay un puerto de entrada A que es este, y un puerto de entrada que es este, el B, y 2 puertos de salida. Cuando vemos la tabla de verdad de esto, nos damos cuenta que el puerto A trabaja como una puerta lógica AND, hace A por B. Aquí tenemos 0, 0, 0, 1, 0, 1, y solamente cuando hay 1, 1 nos da 1. Y de manera muy interesante, el puerto 2 trabaja como la multiplicación de A negada por B, ¿ok? Lo cual es muy interesante porque, como ustedes saben, la suma de 2 números puede ser sintetizada a partir de la superposición de el producto de A negado por B, que es lo que tenemos acá, más A por B negado. Para realizar esto, lo único que tenemos que hacer es meter B acá y ya acá. De esta manera, utilizando 2 de estos, podemos sintetizar un medio sumador. La puerta AND, que la tendríamos aquí, nos da directamente el acarreo, y las otras puertas AND que necesitamos las podemos hacer también utilizando un solo TOAD o un solo interferómetro. ¿Ok? De esta manera, perdón, aquí algo pasó. De esta manera, aquí utiliza un TOAD con un amplificador óptico de semiconductor, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí llevaría 4 amplificadores de semiconductor, y los medios sumadores los hace con 2 cada uno. Entonces su esquema lo hace con 8 elementos activos, con 8 amplificadores ópticos de semiconductor.
A mediados de este año, más o menos hace 2 o 3 meses, el grupo de Mandal, entonces vuelve a tomar, digamos, el mismo concepto y también produce un multiplicador de 2 palabras de 2 bits, utilizando también 4 puertas lógicas, AND, 1, 2, 3, 4, y 2 sumadores. Es decir, utiliza la misma arquitectura que utilizan nuestros dispositivos electrónicos. Y lo único que hace es cambiar, digamos, la forma en la que se realizan las puertas lógicas AND. En este caso, las hace con switches de polarización, pero utilizando amplificadores ópticos de semiconductor, y los medios sumadores también los hace utilizando varios switches de polarización. Entonces, así podemos llegar, digamos, al estado del arte actual, que en cuanto a los multiplicadores fotónicos, se trata actualmente de realizar esquemas que sean completamente ópticos. Utilizan en su mayoría amplificadores ópticos de semiconductor, no por casualidad, sino porque son pequeños, se necesita una muy poca corriente para alimentarlos, y porque aparte soportan integración, evidentemente en óptica integrada, ¿no? Además, operan en tasas de bit mayor a 5 gigabits por segundo, proporcionan una palabra fotónica binaria de salida, emulan al algoritmo de la convolución, que es poderoso y que nos da el resultado exacto, y además el estado del arte actual es utilizar bloques de medios sumadores y de puertas AND totalmente ópticos, replicando lo que es el funcionamiento de los multiplicadores electrónicos. Lo que estamos haciendo es emular lo que hacen, o bueno, lo que han hecho es emular lo que hace la electrónica. Bueno, para poderles presentar el esquema que nosotros proponemos, quisiera hablarles un poquito de la mezcla de 4 ondas. Me voy a saltar esto porque me imagino que todo el mundo conoce. Y para esto, para los que no estén muy compenetrados con los amplificadores ópticos de semiconductor, déjenme decirle que es un dispositivo que no es otra cosa más que un láser de semiconductor de doble heterunión, donde tenemos aquí la unión NP que ensanguchea, disculpen la palabra, un material intrínseco que está aquí en medio, que es la región activa, donde se lleva la amplificación de la señal. Además, el dispositivo tiene 2 películas antirreflejantes que destruyen la cavidad resonante, y de esta manera nuestro láser de semiconductor con las películas antirreflejantes se convierte solamente en un medio semiconductor, al cual al hacerle pasar una corriente le logramos hacer una inversión de población. ¿Okay? Cuando inyectamos entonces un haz de luz dentro de la región activa de este dispositivo, empiezan a bajar los fotones dentro de ella, y la energía del fotón, este fotón de energía EF va a interactuar con un electrón cuya energía se encuentra representada en la banda de conducción, que tiene una energía de transición igual a la energía de este fotón. Lo va a estimular para que baje a la banda de valencia o se relaje, y el exceso de energía lo libera con otro fotón que tiene las mismas características del incidente: polarización, dirección, fase y energía, ¿no? Inmediatamente que sucede esto, hay un reacomodo, una redistribución de la energía de los electrones. Otra vez se vuelve a ocupar este lado y estamos otra vez en posibilidad de volver a generar otro fotón de manera estimulada, y así pues vamos generando la amplificación de las que entró. ¿Okay? Evidentemente que al mismo tiempo estamos inyectando corriente, y entonces tenemos un balance entre lo que estamos consumiendo y entre lo que estamos metiendo. Pero si aumentamos el flujo de fotones aquí, pues consumimos más electrones de la banda de conducción, porque necesitamos mayor electrones para producir emisión estimulada. Si hay menos fotones aquí, entonces la cantidad de electrones cuya energía se encuentra representada en la banda de conducción puede aumentar. Entre paréntesis, para, digamos, homogeneizar terminología, el número de electrones cuya energía se encuentra representada en la banda de conducción entre el volumen de la región activa es lo que conocemos como la densidad de portadores. Es el número de electrones, digamos, excitados que tenemos dentro de la región activa, con el volumen de la región activa. Bien, dicho lo anterior, pasemos a lo que es la mezcla de 4 ondas en un amplificador óptico de semiconductor. Lo que hacemos es simplemente meter 2 haces, uno que llamamos generalmente de bomba y otro de sonda, dentro de un acoplador 50-50. Bueno, entra con una potencia constante, también, y a la salida del acoplador, como ustedes saben, aquí interfieren, y lo que tenemos es el valor absoluto en potencia, es el valor absoluto de la suma de la porción del campo eléctrico de este haz que pasa para acá, más la porción del campo eléctrico
de este haz que pasa hacia acá. Entonces tenemos el valor absoluto al cuadrado de dos campos eléctricos, de dos porciones de campo eléctrico aquí, lo que me da una potencia aquí a la entrada del amplificador, que es proporcional a la mitad de la potencia que se tiene a la entrada en el haz de bomba, la mitad de la potencia del haz de sonda, menos un término que llamamos de batimiento, donde en este caso AB y AS son las amplitudes de los campos eléctricos tanto de la bomba como de la sonda, y omega es la diferencia que hay entre la frecuencia de la bomba y la frecuencia de la sonda. Ese es el término que llamamos de batimiento. Es una cosa interesante porque por el simple hecho de enviar dos haces por un acoplador, a la salida tenemos una potencia que fluctúa en el tiempo, sin importar que las potencias aquí son constantes. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos una lupa mágica y pudiéramos ver lo que está pasando dentro del amplificador del semiconductor, nos daríamos cuenta que este término de batimiento, y estamos aquí, ojo, en potencia, vean aquí tenemos una función seno, a veces sube, a veces baja, en el máximo, digamos, entonces la potencia es mínima porque tenemos aquí un signo menos, y en el mínimo pues la potencia es máxima, es decir, la potencia está fluctuando sinusoidalmente, y cuando está en la parte más alta consume más portadores, porque hay más fotones, y cuando está la potencia en la parte más baja consume menos portadores, ¿ok? Entonces eso significa que este batimiento me va a modular a mi densidad de portadores, y al modular la densidad de portadores va a modular la susceptibilidad del medio y por lo tanto la ganancia y el índice de refracción de este. Al modularse tanto la ganancia como el índice de refracción, los campos eléctricos que están entrando aquí se van a ver afectados en su amplitud porque se va a modular tanto la amplitud como la fase de estos campos eléctricos, y eso me va a formar armónicos de modulación. Estos armónicos de modulación me van a aparecer a los lados de tanto la bomba como la sonda. Aquí tengo el haz de bomba, o sea, el amplificador, y tengo el armónico de modulación que está separado de la bomba hacia la izquierda, una frecuencia omega igual a la frecuencia de desacuerdo que existe entre la bomba y la sonda. Aquí caería otro armónico de modulación, pero no lo veo porque se encuentra justo la sonda. Y en la sonda también se modula y cae un armónico de modulación aquí, que tampoco veo porque cae justo donde está la bomba, y otro que sí veo acá en el lado libre de la sonda, que lo pongo aquí con rojo. Generalmente a este se le llama señal conjugada y a esta señal engendrada, y si la potencia de estos haces es muy fuerte, puedo ver una gran cantidad de armónicos de segundo, tercero y cuarto orden. Ok. Dicho lo anterior, veamos, analicemos qué es lo que sucede si metemos un tercer haz dentro del amplificador. Bueno, primero si metemos uno solo, ¿verdad? Bueno, este pasa por acá y no pasa nada. Digo, lo único que va a pasar es que se va a amplificar. Como ya vimos, si meto un segundo haz, esta es la bomba y esta es la sonda, y lo meto simultáneamente estos dos, se forma nuestro batimiento, bate el medio y entonces se forman los armónicos de modulación que habíamos platicado, que se interpretan como la mezcla de cuatro ondas dentro de un amplificador óptico de semiconductor. Muy bien, pero ahora, ¿qué sucede si ya cuando el medio está batido y ya tenemos esta generación de armónicos en la bomba y en la sonda, meto un tercer haz, Este tercer haz lo meto bastante alejado de estos para que pueda yo despreciar el batimiento que se forma entre este y este y este y este dentro del amplificador. ¿Por qué lo puedo despreciar? Porque al estar muy separados son de una muy alta frecuencia y la densidad de portadores no alcanza a reaccionar. ¿Ok? Entonces, para fines didácticos y para no complicarnos, vamos a suponer que ese batimiento entre esta señal y esta son despreciables. No obstante, el medio está batido por la frecuencia de desacuerdo que producen estos dos haces. Y este haz, al pasar por acá, va a sentir ese medio batido y se van a formar entonces armónicos de modulación alrededor de él. Aquí tendría uno y aquí tendría el otro. Los dos sí los puedo ver claramente porque no se traslapa con ninguna señal. Claro está que ambos están separados de la frecuencia central una distancia espectral omega mayúscula igual a la separación que hay entre la bomba y la sonda. Ahora bien, si nosotros ponemos un filtro aquí pasabanda y rechazamos todo esto, lo eliminamos y solamente dejamos pasar este haz, ¿verdad? Y a esto le llamamos la señal de salida S, y al haz de bomba le llamamos A y al haz de sonda le llamamos B, veríamos, ¿verdad?, que cuando no se encuentra ninguno de los dos presentes, pues no hay batimiento, y al no haber batimiento, pues no se genera este armónico, por lo tanto a la salida pues tenemos cero, ¿verdad?
Si uno de los dos está presente pero el otro no, pues tampoco hay batimiento y volvemos a tener cero, sea que sea la bomba o sea que sea la sonda la que no esté presente. La única forma en que el armónico aparezca es cuando ambos están presentes. Es decir, este sistema nos da una puerta lógica AND, completamente óptica, ¿verdad? Teniendo aquí su tabla de verdad. Bien, entonces ahora pasemos al esquema que nosotros proponemos para hacer la multiplicación digital utilizando la mezcla de 4 ondas que acabamos de explicar. El esquema es completamente simple en comparación de lo que hemos visto. Utiliza únicamente un amplificador tipo de semiconductor y lo único que tenemos que hacerle es meterle al mismo tiempo la palabra de entrada del multiplicador. En este caso estamos esquematizando un ejemplo de un multiplicador de 2 números binarios de 2 bits. O sea, aquí tendríamos el multiplicador, aquí tendríamos el multiplicando y ambos los metemos dentro del amplificador a través de un multicanalizador. Y metemos la señal semilla, que es equivalente a la tercera señal que habíamos visto, y los armónicos de generación que se forman sobre por los batimientos de estas señales, las vamos a sacar o filtrar a la salida del amplificador. Para que entendamos bien, déjenme presentarles el principio de operación, que no sé si se alcance a ver hacia allá atrás todos estos, esta representación espectral que estoy poniendo, donde aquí tengo la densidad espectral de potencia y aquí tengo el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Aquí yo estaría representando lo que voy a meter al amplificador, en este caso la palabra multiplicando o la palabra D, el multiplicando, que está compuesta de 2 bits, porque estamos esquematizando la multiplicación de 2 palabras binarias de 2 bits. ¿Okay? Y aquí está el ACW, el cual me va a generar los armónicos de modulación que me interesan. Bueno, entonces la palabra A de entrada del multiplicador la meto en este espacio de acá. Estos de aquí están separados omega y yo meto mi bit menos significativo separado 5 omega del menos significativo del multiplicando. ¿Okay? ¿Por qué 5 omega? Porque se me pega la gana, ya podría haber 6 y 7, pero para que ustedes entiendan en el ejemplo. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, claro está que estos dos, al entrar al amplificador, baten y me generan armónicos de modulación aquí y acá, pero eso no me interesa. Los que me interesan son los batimientos que se dan entre los bits de las palabras de multiplicando y multiplicando, es decir, los batimientos cruzados. Bueno, entonces, si yo meto este as simultáneamente con eso dentro del amplificador, de aquí a aquí va a haber un batimiento de 5 omega que lo va a sentir este as y va a generar un armónico de modulación separado 5 omegas de este. Al mismo tiempo, al estar presente este as, ¿verdad?, va a batir con este, que está a una frecuencia 6 omega, y se forma un batimiento a 6 omega que lo siente este y me genera un armónico a 6 omega. Si ahora meto el as, el bit más significativo de mi palabra de 2 bits de mi multiplicador, entonces ahora vean ustedes que la meto en espejo con respecto a esto, como en el algoritmo, para seguir el algoritmo de la convolución, y entonces de aquí a acá tengo 6 omegas y me genera un armónico de modulación que se me traslapa con el que ya tenía. Si ustedes se fijan en el primer caso, aquí, el primer batimiento que yo tengo, que es a 5 omega, este que se me genera, es proporcional a decir que hice el producto de A0 por B0, que lo estoy poniendo aquí. ¿Por qué? Porque si este no está presente, me da 0, y solamente cuando ambos están presentes, me da 1. Y así voy generando todos los armónicos, ¿verdad? Entonces, estábamos en que al estar presente aquí, me genera un armónico de modulación que se traslapa con el que ya tenía anteriormente, que era igual a A0 por B1, y este sería A1 por B0. ¿Ok? Y también bate con a 7 omega y me genera aquí este armónico que es equivalente a tener producto A1B1. Como ustedes pueden ver, esto es muy parecido a lo que es la salida, a los bits de salida que yo necesito para representar la multiplicación de 2 palabras de 2 bits que les mostré hace un rato. Solamente que tiene una falla, ¿no? La falla es de que justamente esto de aquí no es una suma digital, sino es un traslape que se está formando cuando caen aquí 2 batimientos. Entonces, si es 1, 1, no me va a dar 0 y un acarreo. Si es 1, 1, como quedan traslapados, me vuelve a dar 1. Entonces aquí tengo una falla
Porque esto no es una suma digital como tal, sino es una suma de traslape, por llamarle de alguna forma, ¿no? No obstante, si nosotros vemos la tabla de verdad, vemos que nos arroja casi todos los resultados correctos, excepto el último, cuando tenemos 3 por 3. ¿Por qué excepto el último? Porque es cuando hacemos una multiplicación que requiere en sus sumas acarreos, ¿ok? En el caso de una multiplicación de dos palabras binarias de 2 bits, no importa que yo tenga un error aquí, no importa porque ninguna otra de las multiplicaciones me da 7. Entonces cuando me salga 7 realmente yo sé que es 9. Es un error, por supuesto, pero no es tan drástico en este caso. Bueno, déjenme mostrarles algunos resultados para seguir hablando más adelante de los multiplicadores que hemos desarrollado. Aquí, para que se den una idea y vayan entendiendo cómo está el asunto, les muestro el espectro tomado directamente a la salida del amplificador tipo de semiconductor, donde se ven ya amplificadas lo que serían las palabras del multiplicador, los dígitos de las palabras del multiplicador y del multiplicando, ¿no? Aquí sería 0 a 1, de 0 B1, y aquí está el ACW. Como ustedes pueden ver, hay una infinidad de armónicos de modulación que se forman por los batimientos de todos estos haces, pero lo que nos interesa son los armónicos de modulación que se forman aquí al lado de las CW, producto de los batimientos de este con este, de este con este, de este con este y de este con este. ¿Ok? Y aquí les muestro un diagrama de tiempos de nuestra máquina para que vean cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos el multiplicador, los dígitos del multiplicador y los dígitos del multiplicando. En este caso queremos multiplicar 2 por 0, tenemos 2 por 0, el resultado es 0. Bueno, 1 por 1, el resultado es 1. Aquí tenemos 2 por 2, el resultado es 4. Aquí tenemos 2 por 3, el resultado pues va a ser 6, 4 y 2, 6. Y acá tenemos 3 por 3, el resultado debe ser 9, pero nuestro sistema falla y nos da 7. ¿Ok? Sin embargo, es una demostración de esta multiplicación a 10 gigabits por segundo de dos palabras binarias de 2 bits. Con el mismo esquema, cosa que no pueden hacer los otros multiplicadores, podemos hacer también la multiplicación de dos palabras binarias de 3 bits, o de 4, o de 5, ¿verdad? Exactamente con el mismo esquema, solamente que ahora lo que metemos, pues, son los dígitos de las palabras, en este caso, de 3 bits, que nos van a formar todos nuestros bits de salida, pero nuevamente esto va a fallar porque estas sumas no son sumas con acarreo, no son sumas digitales, sino son sumas de traslape, ¿no? Fallan porque estos deben ser de esta manera, deben ser digitales y producir acarreo. Cuando hacemos la multiplicación con nuestro sistema de dos palabras binarias, una de 3 y otra de 2 bits, bueno, tenemos poquitos errores, pero los errores se incrementan a medida que vamos subiendo el número de bits en las palabras que estamos multiplicando. No obstante, bueno, aquí les muestro este esquema de una multiplicación de dos palabras de 3 por 3 bits. Nuevamente tenemos a la CW y todos los armónicos de modulación que nos interesan ahora para que nos sinteticen nuestra palabra de salida. Aquí tenemos un diagrama de tiempos de esta multiplicación. Bueno, aquí tenemos 7 por 0, pues nos da 0, 1 por 1 nos da 1, y bueno, y tiene muchas fallas, como ya hemos visto. En este caso estamos multiplicando aquí 6 por 3, me debería dar 18 y me da 14. En este caso sí es muy grave el asunto, porque el 14 se puede generar por 7 por 2, y entonces hay redundancia, no es como en el caso de dos palabras de 2 bits, ¿ok? Bueno, entonces como ustedes comprenderán, tenemos una gran cantidad de trabajo a futuro, y el primer problema que tenemos es darle posible solución a los problemas que tiene nuestro multiplicador, ¿no? Una solución, pues, es la que, como la hacen todos, como la han hecho los trabajos que yo les presenté del 2010, del 2014 y otros tantos más que hay en el Inter, ¿no? Sería hacer el mismo proceso que estamos haciendo, solamente que el segundo bit aquí ya no lo metemos a esta misma frecuencia de desacuerdo, sino desplazado tantito. ¿Para qué? Para que el batimiento que hay de aquí a acá no sea 6 omega, sino 6 omega más un desplazamiento n, y me genere un armónico de modulación sobre este,
que no quede traslapado sobre el primer armónico que se generó, sino que yo lo pueda ver. Y bueno, el siguiente batimiento es como el otro que me da aquí, pero la ventaja que tiene hacer esto es que ahora, esto de aquí que antes se me traslapaba, era una suma de traslape, ahora lo puedo meter a un sumador y hacer la suma con acarreo, de manera que aquí la suma sí me salga para mi bit de salida C1, el acarreo lo meto a otro sumador, que lo sumo con este último bit para que me genere el bit intermedio y el último, ¿no? Esto, digamos, que sería resolver la cosa de manera tradicional como lo hacen todos. No obstante, fíjense ustedes que para esto empleo solamente un amplificador de semiconductor. Acá se están 2 y 2 son 4, serían 5 contra 8 o 11 de los otros esquemas propuestos. Entonces ya tenemos una ventaja ahí. Claro está que a medida que vamos subiendo el número de bits de las palabras que queremos multiplicar, pues la cosa se va poniendo más ruda, ¿no? Porque ya necesitamos 1, 2, 3, 4 sumadores, y 1, por ejemplo, es de 4 entradas y 8 de 3. Con esto más o menos calculamos que todo esto se podría hacer algo así como con 11 amplificadores de semiconductor, pero en comparación de 40 o 30 y tantos que necesitaríamos con las otras tecnologías. Pero, digamos, nosotros estamos aferrados en no seguir el estado del arte actual. No queremos hacer las cosas como lo hacen los microprocesadores, porque la óptica, la gran ventaja que nos da es que podemos hacer muchas funciones de manera, digamos, diferente a como se hacen en la electrónica, ¿no? Entonces, para esto pretendemos utilizar la modulación cruzada de la polarización, que entre paréntesis es Made in México. Fue demostrada por primera vez en un amplificador de semiconductor dentro del CISS en 1990, y ha sido un fenómeno que ha tenido mucha aceptación a nivel mundial. Si nosotros metemos aquí una señal de prueba dentro del amplificador con una polarización lineal inclinada a 45 grados con respecto al eje vertical u horizontal de la guía del amplificador, esta polarización a la salida no se mantiene, a la salida del amplificador no se mantiene. ¿Por qué no se mantiene? Porque este presenta una anisotropía estructural de la ganancia y porque también tiene una birefringencia estructural, ¿ok? Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que si yo meto unas de alta potencia aquí, este alta potencia induce una birefringencia dentro del amplificador, induce una anisotropía de la ganancia, y si es muy fuerte el haz, puede incluso perturbar los ejes propios de la guía de onda. Y esto lo que me produce es de que la polarización de salida de este haz cambie, ¿ok? Entonces, utilizando este fenómeno de la modulación cruzada de la polarización, pretendemos hacer este esquema que corrige los problemas que tenemos. En este caso les presento el multiplicador de dos palabras binarias de 2 bits. Esta es la tabla de verdad que, como decíamos, nos falla aquí, solamente aquí. ¿Qué significa? Que falla cuando tengo la multiplicación de 3 por 3, es decir, cuando estos dos están presentes simultáneamente y cuando están los dígitos de nuestro multiplicador. Dicho de otra manera, la multiplicación falla, felizmente para nosotros, cuando tenemos la máxima de potencia dentro del amplificador, ¿ok? Si tenemos 3 haces o 2, las multiplicaciones son correctas, pero cuando tenemos los 4 haces presentes es cuando nos falla, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hacemos es de que C0 lo sacamos, ese no tiene ningún problema. C1 lo metemos un controlador de polarización, después un polarizador, y eso nos va a sintetizar la salida C1 real de nuestro multiplicador. C2 hacemos lo mismo. Y también vamos a sacar ahora el ACW, que ahora lo vamos a meter con una polarización inclinada a 45 grados dentro de nuestro amplificador. Esto lo metemos con, no importa con cuál polarización, generalmente se meten con TE, que es la polarización que mejor amplifica la guía de onda. Esto lo metemos ahora inclinado a 45 grados, ¿verdad? Y a la salida del amplificador le ponemos un controlador de polarización y luego un polarizador. ¿Cómo arreglamos este asunto? Veamos. Si tenemos solamente 3 o menos haces, todo funciona muy bien. Entonces, estos C1 y C2 deben ser este C1 y C2, porque todo funciona muy bien. Entonces, aquí, esta es la polarización de entrada de la CW. A la salida del amplificador es diferente, porque ya mencioné que hay una birefringencia estructural, una anisotropía de la ganancia. Y si este haz cambia en la polarización internamente, pues se espera que los armónicos de modulación salgan más o menos con la misma polarización que el haz CW que los genera.
Claro, no es exactamente la misma porque tiene diferente longitud de onda y la birrefringencia estructural pues actúa sobre ellos. Pero bueno, vamos a suponer que es más o menos la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como necesitamos, cuando tenemos poca potencia, 3 o menos haces, necesitamos que C1 y C2 sean los C1 y C2 en nuestra salida. Lo que hacemos es de que los metemos a un controlador de polarización. Les cambiamos su polarización para esta que tenemos aquí sea vertical y coincida con el eje de pasada de esos polarizadores, y entonces pasan libremente sintetizando todas las multiplicaciones que tenemos acá. En este caso no tiene que pasar el haz CW, así que de esta manera esta polarización es hecha ortogonal a al eje de pasada de este polarizador y es rechazada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando esto se mantiene cuando tenemos 2 haces, 3 haces, etcétera, pero cuando tenemos los 4 haces, la modulación cruzada de la polarización actúa. Y entonces al actuar, al tener los 4 haces, me cambia la polarización de mi ACW a la salida del amplificador, al igual que los armónicos de modulación que hemos sintetizado. El reto aquí del diseño es de que esta potencia máxima me produzca un cambio de más o menos 90 grados en estas polarizaciones de salida. Aquí si tenemos una polarización lineal horizontal que era rechazada por ahora vamos a tener una polarización lineal que va a pasar, y estos que tienen una polarización lineal alineada con el eje de pasada de este polarizador ahora será cruzada y serán rechazados, ¿de acuerdo? De esta manera ahora tenemos fundido el bit C0 y el bit C3 generándonos el 9 en lugar del 7, y con eso se compone el dispositivo, y teniendo un multiplicador completamente óptico de 2 números binarios de 2 por 2 bits con un solo amplificador óptico de semiconductor en un esquema pues muy sencillo, ¿no? Y bueno, pues termino dando mi conclusión. Actualmente, bueno, se han diseñado y probado experimentalmente plataformas, multiplicadores, llamados plataformas porque estrictamente todavía no llegan a ser multiplicador porque fallan, que permiten potencialmente hacer el producto de 2 palabras binarias de 2x2, 2x3 y 3x3 bits. Aquí me faltó poner que hemos hecho la demostración hasta 20 gigabits por segundo. Estas plataformas actualmente trabajan con un sola voz, amplificador óptico de semiconductor, pero producen errores, ¿verdad? Y bueno, esperamos corregir estos errores utilizando la modulación cruzada de la polarización. Y lo que es importante remarcar aquí, que es una gran originalidad de este trabajo, es que la arquitectura de las plataformas son un parteaguas al estado del arte de los multiplicadores fotónicos, mostrando una forma simple y compacta de realizarlos a través de la mezcla de 4 ondas y de la modulación cruzada de la polarización. Entonces, no sé cómo andamos de tiempo, espero que no me haya colgado. Por supuesto, si hay alguna pregunta, con gusto. Bueno, ya lo dijo el doctor, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacer preguntas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y después si a alguien le gusta, se le ocurre una, puede hacerlo. Doctor, yo no soy especialista en esta área, yo soy óptica. Pero si puede poner la diapositiva de las conclusiones. Sí, claro que sí. Está. Sí, en la primera me llama la atención que dice ahí que se ha probado experimentalmente plataformas multiplicadoras que permite hacer el producto de 2 palabras binarias de 2x2, 2x3, 3x3. Y mi pregunta es, ¿qué tan alejados están estos experimentos, esta parte, de que esto sea utilizado ya a nivel industrial? O sea, yo no sé si estas palabras binarias que se mencionan son muy pequeñas y lo que se requiere es muy alejado de esto, o esto es perfecto. Sí, bueno, sí, desde un punto de vista está muy alejado, de otro punto de vista está muy cercano. Vamos a ver lo alejado. Vamos a ver lo alejado. Aquí está lo alejado. Este es el experimento de 2x2. Es una mesa óptica donde tenemos una serie de componentes, pero lo cercano a esto, lo importante a esto,
es que está hecho, bueno, ahorita con componentes distribuidos, pero está hecho con amplificadores ópticos de semiconductor, que se pueden integrar en óptica integrada. Todo esto potencialmente puede quedar en una oblea, más o menos, de medio centímetro por medio centímetro. Desde ese punto de vista, pues, digamos, todos los experimentos optoelectrónicos se hacen así y después se pasan a óptica integrada, ¿no? Actualmente hay esfuerzos por hacer este tipo de integraciones, entonces yo diría que no estamos tan alejados como parecería, ¿no? Lo que tratamos de hacer aquí es la demostración del principio de operación y después la integración ya es otra cosa, pero yo diría que estamos a 2 o 3 años de empezar a sacar este tipo de procesadores completamente ópticos, como lo hace ya la compañía IBM, como lo hace la compañía Hewlett Packard en sus computadoras de alto rendimiento, en donde ha empezado a cambiar primeramente lo que es el bus de datos y de direcciones de pistas eléctricas a pistas ópticas, y hacen un poquito de procesamiento para direccionar, digamos, los datos, todo en el dominio óptico, ¿no? Entonces no creamos que estamos tan alejados, pero digamos a nivel laboratorio 1 sí está un poco alejado, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ¿alguien más? Jorge. Ah, sí. Sí, se afecta el ruido, finalmente es ¿cómo se llama? No traigo aquí los diagramas de ojo. No traigo los diagramas de ojo, pero evidentemente que afecta el ruido y como todos los esquemas de alta velocidad, debes de tener estimadores para que tú tomes lo que es el nivel más bajo del nivel alto, ¿no? Entonces, en función de esto tú puedes calcular, o el aparato hoy en día, porque no lo calculas tú, sino el aparato te arroja tasas de bit, ¿no? Nosotros hemos hecho en estas bits de salida y sí tenemos un error por ahí como en 10 a la 23 bits, que es más o menos aceptable, más o menos, digo, lo ideal sería que fuera 0, ¿no? Pero más o menos. Ahora, ¿por qué se tienen estos errores? Bueno, no contamos, desafortunadamente, digamos que el medio científico te empuja a hacer a veces cosas que no deberías hacer. ¿A qué me refiero con esto, no? Que tú siempre tratas de hacer la demostración a la tasa de bit más alta posible, ¿verdad? Porque si yo hago la demostración a 5 gigabits por segundo, me saldría esto bien bonitito, pero como que pierde un poquito de valor, ¿no? Entonces tienes que meterle la mayor tasa de bit. Y los dispositivos que tenemos los estamos manejando al límite. ¿Qué significa? Que esos tiempos de subida, ¿verdad?, son muy largos para trabajarlos con 10 gigabits por segundo, ¿no? Esto debería ser más abrupto, pero no contamos, digamos, con los moderadores de tan alta velocidad y le metemos como quiera para generar el experimento a la más alta tasa de bit. Si yo le bajo aquí un poquito la tasa de bit, entonces tengo 0 errores, ¿no? Pero no es tanto un problema del principio de operación, sino más bien de la tecnología con la que nosotros generamos nuestros bits con lo que vamos a probar nuestro sistema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a entregar una constancia al doctor Soto Ortiz que dice: la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Horacio Soto Ortiz por su valiosa participación como ponente con la conferencia Multiplicadores digitales completamente ópticos utilizando amplificadores ópticos de semiconductor, efectuada en el marco del segundo coloquio de investigación en Ciencia y Tecnología 2014, los días 27, 28 y 29 de agosto en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos. Firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector del centro. Le pido un aplauso, por favor. Gracias.